Vamos a largar. Eh, bueno, como les venía comentando, seguimos viendo el módulo cardiovascular. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un capítulo súper importante de la cardiología y es una causa frecuente de internación. Nosotros ahora vamos a abordar más que nada la fisiopatología, es decir, por qué se produce, cómo se clasifica, eso es súper importante que puedan conocer, y las causas, porque de entre ellas, de las causas que puede generar en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, es por ejemplo toda la patología de lo que es cardiopatía isquémica, es decir, lo que corresponde a los síndromes coronarios o al infarto agudo miocardio. Entonces la idea es que podamos adentrarnos en estos temitas. Vamos a alargar. Bueno, este es un tema muy importante, súper clave a la hora de defender un examen porque es un tema troncal, diría yo. Bueno, nosotros cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, más allá de la definición que sale aquí en la diapositiva, usted lo pueden llegar a definir fácilmente como el fallo del corazón como bomba, es decir, llega un cierto punto que la patología cardíaca generaría justamente la incapacidad de poder cumplir con las demandas metabólicas del organismo, ¿sí? Eh, Básicamente se caracteriza porque hay esto, un síndrome de disfunción ventricular, porque ustedes saben, hay pacientes que tienen, por ejemplo, cierta falla relativa, por así decirlo, de las aurículas, que son los pacientes que tienen dilatación auricular con predisposición a hacer fibrilación auricular, que si bien es una arritmia, pero los pacientes pueden cursar con esta arritmia de la fibrilación auricular, pero mientras tenga un miocardio ventricular que esté apto para cumplir la función sistólica, el paciente, por más de su arritmia, dentro de todo va a tener buena función cardíaca y dentro de todo un gasto cardíaco aceptable. Pero cuando ya tenemos compromiso del ventrículo, ahí sí ya sobrevienen todos estos síntomas que son los que van a generar, en el caso de que esté fallando el corazón izquierdo, van a generar disnea, van a generar fatiga, y si tenemos por un lado la falla derecha, este va a promover acumulación de líquidos en tejidos periféricos y el abdomen. Y acá, bueno, me voy a tener un poquito para que ustedes se ubiquen. Recuerden que el corazón, básicamente, tenemos dos corazones, el corazón izquierdo y el corazón derecho. Y esto ya lo veníamos repasando cuando vimos edema agudo de pulmón, ¿se acuerdan? Si yo tengo el corazón izquierdo, ¿sí? Una falla ventricular izquierda, en la cual el corazón no puede bombear toda la sangre que le llega, yo les hacía a ustedes recordar como si fuera que le estoy dando trabajo a un caballo con su carreta, ¿sí? El corazón, al no poder bombear esa cantidad de sangre que le llega, ese trabajo se va acumulando, por así decirlo, esa sangre se va estancando y se va acumulando de forma retrógrada, va a generar justamente acumulación de aumento de la presión hidrostática en todo lo que es el árbol vascular pulmonar. Recuerden que todo lo que viene del corazón izquierdo es lo que viene de la circulación pulmonar. Recuerden que la sangre se oxigena, hace la hematosis, vuelve a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no está funcionando adecuadamente, esa sangre se va estancando, se va acumulando, aumenta la presión hidrostática en todos los capilares pulmonares, y eso va a hacer que generalmente trasude líquido al interior de los alvéolos, que es lo que generaría los síntomas del edema agudo de pulmón. Por eso el paciente suele cursar con disnea, ¿sí? ¿Por qué sería la fatiga? En este caso, es como el ejemplo que les decía del caballo con su carreta, ¿sí? Si el trabajo se le va acumulando al caballo, pero a su vez no tiene fuerza el caballo para tampoco traccionar la carreta que viene trayendo. Entonces, ¿a qué viene a hacer a simular el caballo? Viene a simular justamente la musculatura del ventrículo, ¿sí? Si el ventrículo, no, acuérdense que el ventrículo izquierdo ya bombea la sangre oxigenada a todos los órganos de la economía, ¿sí? Y a los órganos principales, es decir, al cerebro, a los riñones y obviamente a los músculos. Y si el ventrículo izquierdo no puede bombear adecuadamente todo el volumen de sangre que le llega, es decir, no va a poder
dar una buena presión sistólica, un buen gasto cardíaco. Entonces eso va a generar el cansancio, la fatiga, ¿sí? Entonces, para que ustedes se ubiquen, cuando yo hablo de corazón izquierdo, la disnea es un síntoma retrógrado, ¿ok? Mientras que la fatiga, ¿sí? El cansancio, los síncopes, por ejemplo, o los síntomas como ser de somnolencia, o de alguna depresión, digamos, del sistema nervioso central por falta de irrigación, o la oliguria, que sería un signo de disminución del ritmo de diuresis por falta de irrigación al riñón. Todos esos síntomas, la fatiga, la astenia, los síncopes o bien también la oliguria, son síntomas anterógrados, es decir, porque el corazón no puede bombear la sangre que tiene que bombear. ¿Bien? Mientras que, cuando yo hablo de corazón derecho, generalmente vamos a observar más síntomas retrógrados. Bien, por ejemplo, acumulación de líquido en los tejidos. Aquí ya entra lo que es el edema. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto dentro de los signos cardiovasculares? El edema justamente es un signo importante dentro de la patología cardiovascular. Y en el caso del abdomen, en algunos casos puede haber acumulación de líquido a nivel abdominal que formaría citis, pero esto se ve más frecuentemente cuando hay hipoalbuminemia, generalmente, por ejemplo, por insuficiencia hepática. Pero sí es súper importante esto, acumulación de líquido en los tejidos periféricos, es decir, va a generar edema en el paciente, va a tener también, dentro de estos tejidos periféricos, incluiría la hepatomegalia, secundaria falla cardíaca derecha, o la ingurgitación yugular. Bueno, dentro de lo que es la fisiología, bien, ustedes tienen que saber que obviamente, en este caso, la contractilidad del corazón, ¿sí? Lo que depende de la función del ventrículo, todo está muy relacionado con los mismos requerimientos que necesita el mismo músculo cardíaco, que es el miocardio, ¿sí? Y vamos a abordar estos conceptos, lo que viene a ser la precarga, la poscarga, disponibilidad de sustratos, obviamente la frecuencia, el ritmo cardíaco y porcentaje de miocardio viable. Es decir, todas estas circunstancias, todas estas definiciones involucran en la terminología de por qué se produce justamente la insuficiencia cardíaca. Cuando yo hablo de precarga, ustedes tienen que acordarse del ciclo cardíaco, ¿bien? Entonces, la precarga se da o se relaciona justamente con el volumen que tiene el corazón al final de la diástole, es decir, cuando el corazón se relaja, es cuando se produce el llenado ventricular. Entonces, ese volumen de fin de diástole o de telediástole, recuerden que las partes del ciclo cardíaco, es decir, sístole y diástole, se dividían en tres partes, proto, meso y tele. Cuando yo hablo de tele, sístole o telediástole, sería la final de cada etapa. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de la precarga, es la circunstancia en la cual justo al final de la diástole, al final de la relajación, es el proceso que hay mayor estiramiento de las fibras miocárdicas, ¿sí? Al final de la diástole. Entonces, la precarga está muy relacionada con esto, ¿sí? Con este momento al final de la diástole, y está muy relacionada a su vez con el retorno venoso. Entonces, la precarga también está muy relacionada con lo que viene a ser el retorno de sangre que llega al corazón, porque representaría justamente ese volumen al final de la fase de relajación o de diástole. Cuando yo hablo de lo contrario, que viene a ser la poscarga, es la fuerza que tiene que hacer el corazón para poder contraerse al comienzo de la sístole. Por lo tanto, está íntimamente relacionado con esto, con la precarga. Es decir, la precarga me implicaría a mí qué tan estirada llega a estar la fibra muscular al final de la contracción, al final de la diástole, mientras que la poscarga ya viene a ser involucrar el inicio de esa contracción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en la práctica clínica, la tensión arterial sistólica, ¿sí? Recordemos que la tensión arterial sistólica representa justamente esa etapa de contracción cardíaca que se va a producir durante o poco después de la apertura de la válvula aórtica. Recuerden que para que exista la sístole se tiene que producir la apertura de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Entonces, esto va a generar o va a representar la máxima tensión que soporta la pared durante la sístole y permitiría estimar la poscarga. Entonces, para que ustedes se ubiquen, la precarga está muy relacionada con el retorno venoso, con el volumen que es el que produciría la máxima, digamos, fase de estiramiento de la fibra muscular
en la fase de relajación o de diástole, o telediástole, que implicaría justamente que, de acuerdo al estiramiento, es la fuerza de contracción. Ya lo vamos a ver enseguida por un mecanismo que se llama la ley Frege-Starling. Y mientras que la poscarga está relacionada con la fuerza de contracción durante la sístole, ¿sí? Por lo tanto, si mi precarga es poca, es decir, si le llega poca sangre al corazón, no se va a estirar tanto, por lo tanto, no va a tener tanta poscarga, no va a haber tanta fuerza de contracción. Esto es como si fuera un elástico, ¿sí? Ya lo voy a ver, vamos a explicar enseguida. Mientras más estiren el elástico ustedes, es más la fuerza que va a tener de retorno o de retroceso, ¿sí? Que es lo que se conoce como elasticidad eso. Bueno, justamente eso es lo que les quería comentar del principio de Frank Starling, ¿sí? Es la relación entre esto lo que estamos hablando, entre la precarga y el desempeño cardíaco. Que en condiciones normales, la actividad contráctil del corazón durante la sístole, que es lo que ya hemos visto nosotros, que es el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco depende de lo que habíamos dicho ya previamente, de lo que viene a ser la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a su vez del inotropismo, y dice que es proporcional a la precarga dentro de los límites fisiológicos normales. La contractilidad, bueno, se va a ver reflejada por lo que se llama la fracción de eyección, ¿sí? Que es el porcentaje de volumen de fin de diástole eyectado durante cada contracción. Bueno, y aquí nos vamos a detener un poquitito para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando. Cuando hablamos del principio de Frank-Starling, ¿sí? Hace referencia, esto viene a ser en un eje, digamos, de coordenadas. Aquí en el eje de las y estaría descrito lo que viene a ser el volumen, la cantidad de sangre, ¿sí? Que le va a llegar al corazón, y a su vez la presión de fin de diástole, ¿sí? Que es la precarga. Entonces, se dice que mientras mayor viene a ser justamente la presión de diástole, es decir, la precarga, va a ser directamente proporcional inicialmente a la cantidad o el volumen sistólico que puede expulsar el corazón. Es decir, mientras más precarga exista, ¿sí? Mayor va a ser el volumen sistólico. Pero, por más que yo le aumente la precarga, bien, si yo le sigo aumentando aquí la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole o de telediástole, hay un momento que se llega justamente a formar una especie de meseta, de plató, en lo que viene a ser el desempeño cardíaco o el volumen sistólico. Es decir, que por más que le dé más volumen al corazón, no va a generar más fuerza de contracción, ¿sí? Es decir, llega a cierto punto que, imagínense aquí, yo voy aumentando la precarga y llega a cierto punto que ya no voy a poder seguir aumentando el volumen sistólico, sino que llega un punto que ya se convierte en una meseta, y que si le siguiera aumentando incluso más, empieza a bajar. Esto sería con respecto a un corazón normal. Entonces, ¿qué significa esto? El principio de la ley de Frank Starling justamente representa que mientras más se estire la fibra, más va a ser la fuerza de contracción que va a tener el corazón. Eh, por un lado, lo que siempre se expulsa no es todo el volumen de la diástole. Hay siempre un volumen residual que es lo que queda en el corazón al fin de cada latido, ¿sí? Entonces, lo que se expulsa es lo que se conoce como lo que decía acá, la fracción de eyección, ¿sí? Lo normal que la fracción de eyección de cualquier persona tenga que ser más del 55%. ¿Qué quiere decir? Que más del 55% del volumen de fin de diástole se tiene que expulsar, ¿sí? Eso es lo normal. ¿Y esto cómo se lo estudia? Se lo estudia con una ecocardiograma, que es lo que se conoce como el ecocardiograma o Doppler color, y que permitiría medir justamente la fracción de eyección, es decir, que es el porcentaje de fin de diástole que se expulsa en cada latido, ¿sí? Hay personas que tienen justamente una falla sistólica, entonces su fracción de eyección está disminuida, entonces va a tener una fracción de eyección, por ejemplo, de 40%, es decir, del volumen de fin de diástole solamente expulsaría el 40%. Con respecto al qué es lo que sucede en los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, bueno, a estos pacientes, por más que yo les aumento el fin de diástole, fíjense cómo su desempeño, es decir, aquí yo, por ejemplo, estoy administrando la misma precarga que en un paciente normal,
pero vean cómo es bajo su desempeño cardíaco o es bajo su volumen sistólico, justamente porque ya tiene alguna patología, que ya vamos a ver cuáles son, por ejemplo, que generaría una falla del corazón como bomba. Si a ese paciente yo le agrego tratamiento, por ejemplo, ustedes van a ver ahora que uno de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, uno de los signos, es la taquicardia. Entonces yo, por ejemplo, si le freno un poquito la frecuencia cardíaca mediante un beta bloqueante, voy a hacer que el corazón tenga más tiempo para poder relajarse, hacer un mejor volumen de telediástole y así poder expulsar un poquito más y mejorar su desempeño cardíaco. Entonces, el principio de Frank Starling, resumiendo, es que mientras mayor sea el estiramiento de la fibra, mayor va a ser la fuerza de contracción, pero obviamente eso llega hasta un límite en el cual que por más que yo aumente la precarga, no voy a mejorar el desempeño cardíaco. Con respecto al tema de la fisiopatología, es decir, cómo nosotros vamos a seguir estudiando de por qué se produce esto a nivel patológico. Bueno, en la insuficiencia cardíaca, aquí el corazón no puede proporcionar una adecuada cantidad de sangre, ¿sí?, para las demandas del mismo organismo. Entonces va a producir que se va a elevar la presión venosa pulmonar, que es lo que dijimos hace un ratito, y la presión sistémica, y va a generar congestión de órganos, ¿sí? Y esto puede ser porque hay una falla sistólica o diastólica o de ambos ciclos, ¿sí? Cuando yo hablo de una disfunción sistólica, aquí los ventrículos son los que se contraen poco, ¿bien? Los ventrículos, al contraerse poco, eh, se vacían de manera inadecuada, ¿sí? Y eso haría que promueve un aumento de volumen y la presión diastólica y reducción de la fracción de eyección, ¿sí? Es decir, yo tengo una causa aquí, por ejemplo, como sea un infarto agudo miocardio, ¿sí?, una miocarditis. Acuérdense que el infarto agudo miocardio se produce porque hay falta de irrigación en el corazón. Generalmente es en lo que se conoce como la cardiopatía isquémica o los síndromes coronarios, en el cual las coronarias, las arterias coronarias se tapan, y si no irrigo el miocardio, ese miocardio se va a necrosar y va a generar lo que se llama el infarto. Y si genera un infarto, ya es un corazón que no se va a contraer bien. La miocarditis, que es una situación en la cual hay inflamación del miocardio, que puede ser de causas infecciosas o autoinmunes. Las miocardiopatías dilatadas, que muchas de ellas son, por ejemplo, de origen genético o hereditario, en el cual el corazón tiene tendencia a dilatarse y a hacer que sus paredes sean más delgadas, y está como muy estirado el corazón. Ya vamos a ver una imagen para que ustedes lo entiendan. Entonces, ese paciente, en ese corazón que está estirado, su falla sistólica es menor que la de un corazón normal. Entonces, aquí, debido a estas causas, los ventrículos se contraen poco. Por lo tanto, eso va a hacer que se reduzca la fracción de eyección. Como dice aquí, puede afectar por un lado el ventrículo izquierdo o también puede llegar a afectar el ventrículo derecho. Lo que usted tiene que saber que generalmente la mayor masa ventricular la representa el ventrículo izquierdo. Y cuando yo tengo, por ejemplo, una falla del ventrículo izquierdo, eso va a hacer que a la larga la falla izquierda suele culminar produciendo falla del corazón derecho. ¿Por qué? Justamente por todo este proceso de sobrecarga retrógrada que se genera en el corazón. Es decir, si el corazón izquierdo no bombea adecuadamente, se va acumulando sangre, se va estancando en todo el árbol pulmonar, eso va a generar hipertensión pulmonar, que a la larga esa hipertensión pulmonar terminaría afectando en forma retrógrada al corazón derecho. Por eso, usted siempre piensen que la causa más frecuente, esto es pregunta de examen, la causa más frecuente de falla ventricular derecha suele ser la falla ventricular izquierda, ¿sí? No es el corazón pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver un porcentaje de cantidad de pacientes que tienen falla derecha, muchos de ellos en realidad son cardiópatas, es decir, tienen un proceso de falla ventricular izquierda. No significa que todos los pacientes con falla derecha todos tengan corazón pulmonar, ¿sí? Entonces sepan eso, que eso es pregunta de examen. Un segundito que negando acá el... Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, hasta que arregle el PowerPoint? Parece que no. Vamos con lo siguiente. La disfunción diastólica. Bien. Aquí
tenemos que el llenado ventricular, ¿sí? Acá el problema no viene a ser una falla en la contractilidad, sino una falla de la relajación, ¿sí? Entonces el llenado ventricular que está comprometido, entonces eso va a generar una disminución del volumen de fin de diástole. La contractilidad y por ende la fracción de eyección, ¿sí? Que es la FEI, van a permanecer dentro de límites normales. La disfunción diastólica es generalmente que se produce secundario a un compromiso en la relajación del ventrículo izquierdo, aumento de rigidez ventricular, valvulopatías o pericarditis constrictivas. Es decir, todas estas circunstancias que nosotros hablamos acá van a hacer que se produzca una dificultad en la relajación. Entonces, no tendría un buen volumen de fin de diástole. Generalmente la contractilidad está conservada, ¿sí? Si la contractilidad está conservada, es como que la fracción de eyección para ese ventrículo que está generalmente hipertrófico puede ser, va a estar, digamos, conservada. Es decir, va a ser la FEI, recuerden que la FEI es un porcentaje, ¿sí? Supongamos que este paciente tenga una falla diastólica, por ejemplo, ¿por qué sería? Puede ser porque tenga, esto es frecuente, los pacientes que hacen hipertensión arterial de larga data suelen hacer una hipertrofia del miocardio, los pacientes con Chagas también hacen una hipertrofia del miocardio, pero no solamente por aumento de la fibra muscular, sino también por infiltración del mismo miocardio. Las valvulopatías, por ejemplo, yo tengo una valvulopatía aórtica, por ejemplo, una estenosis aórtica, eso genera hipertrofia del miocardio. Y la pericarditis constrictiva, en la cual es un cuadro que hay inflamación del pericardio, que muchas veces lo torna fibroso, haciendo que le cuesta al corazón relajarse. Entonces, si ese corazón le cuesta relajarse, no va a tener un buen volumen de fin de diástole. Pero generalmente eso no comprometería su actividad contráctil. Por lo tanto, va a seguir bombeando la cantidad de sangre, por más que sea poca, que le llegue. Por eso se dice que la fracción de eyección suele estar dentro de límites normales. A su vez, dentro de la Profe, fisiología... Sí, escucho. no se está compartiendo el power. No me digas. A ver, suele pasar, suele pasar. Ahora sí, gracias por avisarme. Bueno, lo que le venía diciendo, porque hablamos recién de falla sistólica, ahora tenemos la falla diastólica. En el caso de la falla diastólica, ¿sí? Que es lo que le quería comentar, tienen que relacionarlo porque va a haber justamente un problema de relajación, ¿sí? Entonces el corazón no se puede relajar, ya sea porque esté muy hipertrófico, en el caso de un paciente que tenga rigidez ventricular por hipertensión, o por alguna otra causa como ser una valvulopatía, ¿sí? La estenosis aórtica, como les decía, va a generar que haya hipertrofia del corazón, o la pericarditis constrictiva, en la cual también el pericardio se torna fibroso y le cuesta al corazón poder relajarse. Dentro de la fisiopatología, ustedes sepan que también puede ser debido a una falla ventricular izquierda, falla ventricular derecha, ya vamos a ver enseguida de cómo se clasifica. Y esto es lo que les quería mostrar para que ustedes entiendan un poquito de los mejores ejemplos para que ustedes aborden el conocimiento de qué sería una falla de tipo sistólica y qué sería una falla diastólica. Por ejemplo, este viene a ser un corazón normal, ¿ok? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿ok? Y aquí tendríamos un ejemplo de un corazón que está dilatado por una miocardiopatía dilatada. Entonces son ventrículos que van a estar aumentados de tamaño, las paredes, fíjense cómo están un poquito más adelgazadas. Y esto vendría a representar, en lo que viene a ser el principio de la ley de Frank Starling, es un corazón que justamente está muy dilatado, muy estirado, por así decirlo, y obviamente a la hora de contraerse se va a contraer menos o poco. Por eso la fracción de eyección en estos pacientes va a ser menor, ¿sí? Por más que tenga un buen volumen de fin de diástole, es decir, está tan dilatado que se llena todo de sangre el corazón, pero no tiene una fuerza adecuada para poder contraerse y expulsar un buen volumen de telediástole o fracción de eyección. Bien. Por otro lado, cuando yo hablo de las circunstancias en las cuales tengo una falla diastólica, voy a tener circunstancias en las cuales el ventrículo está hipertrófico. Esto puede suceder en un cuadro de un paciente que tenga hipertensión, por ejemplo, bien, que tenga hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial se caracteriza porque hay un aumento de las resistencias vasculares periféricas, suele ser la principal causa de la
por las cuales se genera hipertensión en los pacientes. ¿Se acuerdan que la formulita de tensión arterial era el producto entre gasto cardíaco y resistencia periférica? ¿Sí? A su vez, la resistencia periférica del gasto cardíaco dependía de la frecuencia cardíaca y del retorno venoso, del volumen sistólico, perdón. Y por otro lado, los que le quería comentar, en el contexto de esto, de lo que viene a ser la miocardiopatía hipertrófica, se puede dar circunstancias también que yo tenga, por ejemplo acá, esto viene a ser la válvula sigmoidea aórtica, esto que se ve apenas ahí, porque aquí ya sale callado aórtico. Si yo tengo una estenosis aórtica, eso va a hacer que el corazón se tenga que esforzar mucho para poder bombear sangre a través de esa válvula que está dura, y obviamente va a hacer que se hipertrofie. Puede darse otra circunstancia, que a veces son causas genéticas o hereditarias, que cursan con las miocardiopatías hipertróficas o restrictivas, que aquí también los ventrículos se van a engrosar, no necesariamente se vuelven rígidos, pero también este tipo de circunstancias va a producir que haya una falla diastólica, es decir, que le cuesta al corazón poder relajarse y poder llenarse adecuadamente. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora en cuanto a la etiología. Súper importante, se lo tienen que saber muy bien, porque esto es lo que ustedes van a relacionar de dónde vienen las causas, por qué el paciente puede llegar a tener insuficiencia cardíaca. Se lo van a tener que ubicar así para poder razonarlo, ¿sí? Yo puedo estar hablando de una lesión miocárdica, es decir, se daña el músculo, el miocardio. ¿Cómo voy a vincular esto? ¿Con qué causas? Por ejemplo, el infarto agudo miocardio, es decir, si el infarto me produce una necrosis del miocardio, obviamente ese miocardio no se va a contraer, va a generar justamente insuficiencia cardíaca. Las causas que había dicho, las miocardiopatías, por ejemplo, aquí involucraría no solamente las miocarditis, que es un proceso inflamatorio, ya sea infeccioso o de causa autoinmune, por ejemplo. En el lupus se puede dar un cuadro de miocarditis, por ejemplo. O dentro de las miocardiopatías también involucran las miocardiopatías hereditarias, como ser las hipertróficas o la dilatada. Las valvulopatías, que algo de eso hemos charlado cuando hablamos de soplos, la clase pasada, ¿se acuerdan? La estenosis aórtica, recuerden que da un soplo sistólico tipo eyectivo, lo vamos a escuchar principalmente a nivel del foco aórtico, y obviamente se debe irradiar hacia las carótidas. La insuficiencia mitral, recuerden que habíamos visto que es una de las causas que también puede generar un soplo también holosistólico. Entonces, ¿por qué vincula aquí generalmente a estos tipos de valvulopatías? Porque la estenosis aórtica, es lo que le había dicho hace un ratito, va a generar una miocardiopatía hipertrófica a la larga, y obviamente puede generar insuficiencia cardíaca. La insuficiencia mitral, por el retorno de sangre o el reflujo de sangre desde el ventrículo a la aurícula, generaría una sobrecarga de volumen, haciendo que el corazón se termine dilatando. Las arritmias, obviamente, bradicardias, como ser los bloqueos auriculoventriculares, suelen ser causas que el paciente curse con insuficiencia cardíaca. Taquicardias también, bloqueos del nodo auriculoventricular. Algunas causas que haya disminución de la disponibilidad de sustrato, por ejemplo, ante una isquemia de cualquier otro origen. Y estas son más raras, ¿sí? Y más difícil diagnósticos. Algunas enfermedades infiltrantes, como ser amiloidosis, hemocromatosis, fibrosis crónica, son causas que podría llegar a generar insuficiencia cardíaca en pacientes un poquito más jóvenes. Bueno, esto también se lo tienen que saber, porque nos ayuda también a poder vincular las causas y a ver la sintomatología del paciente. Sepan que por un lado la insuficiencia cardíaca puede ser derecha o izquierda, puede ser aguda, puede ser crónica. Por ejemplo, yo siempre esto pregunto en los exámenes, dame un ejemplo de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? ¿Qué paciente se puede presentar? Por ejemplo, que llegue a la guardia y tenga, por ejemplo, una causa que le genere insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, recuerden ustedes que una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias es el infarto agudo miocardio. Es decir, una persona que se está infartando, ese corazón va a generar una falla cardíaca aguda, ¿bien? Entonces, una persona que tenga una falla aguda sería, por ejemplo, un infarto agudo,
Bien, entonces esa sería una causa que le puede ya producir una insuficiencia cardíaca aguda. A su vez, por ejemplo, si ustedes quisieran saber una causa de insuficiencia cardíaca derecha aguda y que también cursaría con insuficiencia respiratoria, es el TEPA. Acuérdense que el TEPA generaría justamente sobrecarga de cavidades derechas y es agudo, ¿bien? Por eso, acuérdense, cuando vimos la clase de TEPA, que se hace solicitud de un ecocardiograma para ver si hay signos indirectos de TEPA, que sería justamente dilatación de cavidades derechas o signo de falla ventricular derecha. Entonces sepan que eso puede ser una causa también que le genere falla cardíaca derecha aguda a un paciente. La insuficiencia cardíaca puede ser a su vez compensada o descompensada. ¿Qué sería una insuficiencia cardíaca compensada? Es un paciente que ya tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca ya establecida, pero está en tratamiento. Es decir, entonces si está en tratamiento, ya sea con medicación antihipertensiva, por ejemplo, con beta bloqueantes, ese paciente va a tener una falla cardíaca establecida, pero está compensada. Y descompensada es aquel paciente que por X causa justamente generaría una nueva presentación de síntomas o exacerbación de síntomas, generando, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Puede ser, por ejemplo, un paciente que ha tenido ya una falla compensada o una falla cardíaca compensada, pero tiene un infarto nuevo, por ejemplo, o tiene una arritmia, y esa arritmia lo descompensa al paciente. ¿Se entiende? Entonces sepan que son las formas que cómo las podemos clasificar. Y a su vez, lo que estuvimos hablando hace un ratito, que está muy relacionado con la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica o puede ser diastólica. Esto se lo tienen que saber bien porque es con lo que vamos a trabajar la semanita que viene. Bueno, de acuerdo a la clasificación, porque seguimos con esto, lo que viene a ser la clasificación, está esta clasificación de la Asociación Americana de Nueva York, ¿sí? De Asociación del Corazón de Nueva York, perdón, que la clase de New York Heart Association las clasifica muy semejante a lo que viene a ser la clasificación de Disney. Bueno, los chicos que estuvieron conmigo ayer, no ayer no, antes de ayer, perdón, con la burbuja que estuvimos charlando de lo que viene a ser la Disney, recuerden que la Disney se clasificaba en grado 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí la clasificación de la insuficiencia cardíaca es muy semejante y hasta yo diría casi igual. ¿Por qué? Porque también se la clasifica de acuerdo a los síntomas. Es decir, por ejemplo, una clase 1 de insuficiencia cardíaca sería aquel paciente que tiene una actividad física ordinaria, no causa fatiga y, por ejemplo, puede hacer este tipo de cosas, ¿sí? Puede paliar nieve, bueno, esto es de Nueva York, chicos, así que acá nunca vamos a paliar nieve, pero capaz que a arena podemos llegar a paliar, pero la nieve es más liviana, por eso la consideran acá como una tarea dentro de todo leve. Bueno, acá, esto de Nueva York, por eso ponen este ejemplo de palear nieve. Eh, hasta esquí ponen. Bueno, en nuestro caso, ¿qué es lo que podemos relacionar? Trotar, caminar 8 kilómetros, es decir, hace este tipo de actividades y que no les genera justamente ningún tipo de limitación. Una clase 2 sería actividad física habitual, ¿sí? Que puede causar, por ejemplo, fatiga, disnea, palpitaciones o angina. Es decir, le va a generar limitación leve, jardinería, patinaje, caminar 7 kilómetros en un suelo que esté nivelado. ¿Bien? Entonces es lo que podemos llegar a decir, son los moderados de fuerza. ¿Se acuerdan que lo charlábamos antes de ayer en la clase? Clase 3 de la de la New York Association es un paciente que está cómodo en reposo, pero una actividad menor ya le causa fatiga, ya le causa disnea, ¿sí? Es muy semejante a lo que hablamos la clase anterior con respecto a la clasificación de la disnea, es muy semejante, porque aquí el paciente, por ejemplo, hace una tarea tranquila, por ejemplo, alisar, tender la cama o ducharse, vestirse, sin detenerse, eso ya le puede llegar a dar fatiga. Si está en reposo no le pasa nada. Y ya clase 4 son pacientes que ya tienen síntomas en reposo, ¿sí? Cualquier tipo de actividad va a aumentar las molestias, ¿sí? No puede realizar o completar actividades que requieran más de 2 equivalentes metabólicos de la tarea, ¿sí? Que es una medida de cuánta energía se gasta en comparación con el resto en reposo, ¿sí? Entonces sepan, es muy semejante la clasificación de la disnea, de los grados funcionales de disnea, como para que usted lo use en mnemotecnia para poder ubicarse.
porque esto ustedes tienen que saberlo a la hora de poder hacer una anamnesis con un paciente. Esto es la clasificación de la Sociedad Americana, ¿sí? Del corazón, en el cual tiene algo de interés esta clasificación porque aquí no la clasifica de acuerdo a los síntomas, sino que aquí el problema es que hace que mucha más gente esté enferma de lo que pareciera estar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros hablábamos recién en la clasificación de Nueva York que los pacientes que tengan síntomas, ¿sí? Ya entrarían en una clase 1, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo estadifica en 4 estadios, ¿sí? Por ejemplo, un estadio A sería un paciente que no tiene daño estructural en su corazón, es decir, no tiene alguna alteración, no tiene signos o síntomas, pero tiene factores de riesgo para que esa persona haga insuficiencia cardíaca el día de mañana. Por ejemplo, tiene una cardiopatía estructural, o mejor dicho, un factor de riesgo para que haga el desarrollo de una cardiopatía estructural. Por ejemplo, es hipertenso, ¿sí? Capaz que la persona no tiene síntomas, capaz que la persona no tiene limitación en su actividad, pero ya tiene hipertensión. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, una persona hipertensa o diabética ya tiene un estadio A, es decir, ya tiene una causa que puede hacer que su corazón se altere. Estadio B sería aquella persona que ya tiene una alteración estructural. Por ejemplo, un hipertenso de larga data ya tiene un corazón que está hipertrófico. Entonces, ese paciente va a tener justamente una alteración estructural sin signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, no tiene disnea, no tiene taquicardia, ni nada de eso. Es decir, está asintomático. Estadio C ya estamos hablando de los pacientes que ya entran en la clasificación de la Asociación de Nueva York. Son pacientes que ya tienen síntomas asociados con el daño estructural. Y estadio 4 son pacientes que tienen síntomas en reposo a pesar del tratamiento. Esto sería equivalente al estadio 4 de la clasificación que vimos hace ratito, y que son pacientes que ya tienen una alteración estructural avanzada y son pacientes que sí o sí ya necesitan tratamientos inotrópicos, por ejemplo, digoxina bioral, o muchos de ellos ya requieren trasplante. Entonces, ya involucra un abanico más amplio de pacientes, la clasificación de la Asociación Americana del Corazón. Bueno, esto súper, pero súper importante porque ustedes tienen que saber que la insuficiencia cardíaca es de diagnóstico clínico. Es decir, yo la diagnostico cuando me encuentro ante un paciente con ciertos síntomas y signos. Por ejemplo, voy a tener lo que son los criterios Framingham, que por un lado tengo criterios mayores y criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Todo esto es pregunta de examen, lo tienen que saber sí o sí. Por ejemplo, que tenga disnea paroxística nocturna. ¿Qué significa? Que se levanta de noche con falta de aire, ¿ok? Se levanta de noche con necesidad de sentarse porque le falta el aire. Cuando se acuesta, usted lo observa en el paciente, tiene ingurgitación yugular, usted ausculta en el tórax, tiene estertores crepitantes, que generalmente suelen ser vivasales, tiene cardiomegalia, que eso se lo detectaría por una radiografía de tórax, lo auscultan a nivel cardiovascular y tiene un ritmo de galope, tiene presión venosa aumentada, que se lo pueden detectar, por ejemplo, por presencia de edemas, o que tenga infiltración yugular, o la maniobra de reflujo hepatoyugular, en la cual yo presiono el hipocondrio derecho y veo cómo se ingurgitan las yugulares. Y es un paciente que ya viene con más de 4,5 kilogramos de peso a pesar del tratamiento. Dentro de los criterios menores son pacientes que ya tienen disnea de esfuerzo, edemas maleolares, tos nocturna, hepatomegalia, derrame pleural detectado obviamente por radiografía de tórax y taquicardia, es decir, que tenga más de 120 latidos por minuto. Nosotros simplemente con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores ya puedo hacer el diagnóstico que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Bien, por ejemplo, un paciente que está ingurgitado y que tiene, por ejemplo, un galope con tercer ruido. Ese paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. O bien tiene, por ejemplo, estertores crepitantes y tiene, por ejemplo, edema maleolar, tiene derrame pleural, ya se tendría uno mayor y 2 menores. Con eso ya hacemos diagnóstico clínico. A su vez, dentro del criterio clínico, yo tengo que confirmarlo con ciertos estudios. Por ejemplo, yo si quiero ver la cardiomegalia, si quiero ver el derrame pleural, sí o sí voy a tener que hacer una radiografía de tórax. Con eso ya puedo medir el índice cardíaco y ver justamente si el paciente tiene o no cardiomegalia.
Por otro lado, la ecografía del corazón es súper importante y es como la que más se utiliza en los cardiólogos a la hora de poder controlar y diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Esto nos sirve bastante, sobre todo el paciente que está internado, porque muchas veces yo les contaba a ustedes que llegan pacientes con cuadros de disnea y era el momento de discusión entre los clínicos, los terapistas, los cardiólogos, de decir, a ver, ¿dónde se va a internar este paciente? ¿Va a la UCO, va a la UTI, va a clínica médica? Y muchas veces el paciente venía con tos, venía con disnea, le hacen una radiografía de tórax y tenía un compromiso bilateral, como este, ¿sí? Entonces el cardiólogo a veces veía esto y dice, no, tiene una neumonía. Entonces, supongamos, le hagamos un péptido natriurético atrial, que es justamente un péptido que se eleva ante cuadros de sobrecarga hidrostática, que generaría justamente la liberación de este péptido. Entonces, la elevación de esto se correlaciona justamente con eh, altos riesgos, incluso riesgo no, sino también pronóstico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Es decir, el paciente con insuficiencia cardíaca se le eleva el proBNP o el BNP. Entonces, cuando el cardiólogo ya veía, el paciente está así, está de disneico, está taquicárdico, y decía, no, tiene una neumonía, pero ya venía con un proBNP alto, ya yo conocía que era un paciente de ellos. A este paciente que tiene una placa, por ejemplo, de sobrecarga hídrica, que se nota cómo hay inversión de flujo con formación de líneas de Curly, ¿sí? Recuerden que las líneas Curly son las líneas largas A, las que se ven sobre todo en los ápices, y las líneas B, que son, acá no se ve tanto porque está muy congestionado, la radiografía de tórax, pero tiene un compromiso ya bilateral, más intersticial. Se ve como los vasos están bastante prominentes, que indicaría que tiene hipertensión pulmonar. Entonces, el cardiólogo veía esta placa y ve un proBNP alto con un paciente con todos los signos y síntomas, y ya relaciona que es un paciente que obviamente que es cardíaco. Eh, Nos ha pasado eso, de tener que llegar a la circunstancia de tener que solicitar un proBNP para ver si el paciente tiene que ir a la unidad coronaria. Obviamente, si el paciente tiene un electro compatible con infarto, seguro el paciente obviamente se interna en unidad coronaria. Otra cosa que les iba a decir, a este paciente, por ejemplo, si tiene, es un paciente cardíaco que viene con falla cardíaca, la radiografía de tórax se ve así. Hemos tenido la circunstancia incluso de tener que hacer una tomografía para descartar que el paciente no tenga una neumonía, y ustedes ya han visto tomografías con neumonía que ya se las mostré, pero a usted, este paciente, le hacen un ATAC y el pulmón está limpio. Solamente se ve los vasos pulmonares, cómo están muy ingurgitados, muy prominentes, que indica justamente la sobrecarga pulmonar o la hipertensión pulmonar. Es decir, es un paciente que no va a tener infiltrado, es decir, no va a tener infiltrado alveolar, no va a tener neumonía, si tiene sobrecarga hídrica. Bueno, como les decía, la imagen de un paciente con edema de pulmón que tiene justamente las líneas Curly, son líneas, las A, son líneas largas, finas, que se ven cerca de los ápices pulmonares, mientras que las líneas B de Curly son más gruesitas, más cortas, y se suelen ver cerca de justamente los ángulos costofrénicos. Como les había comentado, el ecocardiograma, que es una ecografía del corazón, esto sería un bidimensional, en el cual se puede detectar justamente la forma del corazón, la forma de las cavidades, se pueden medir las cavidades, medir los diámetros del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, siempre suele medirse la aurícula izquierda, porque mientras mayor medida de la aurícula izquierda, mayor riesgo tiene el paciente de hacer, a su vez, fibrilación auricular. El ecocardiograma permitiría detectar si hay presencia de smoke, que ¿qué sería eso? Sería cuando hay un flujo turbulento, y el flujo turbulento dentro del corazón tiene riesgo de hacer formación de trombos, y obviamente la formación de trombos es un riesgo, porque es un paciente que puede hacer embolización de esos trombos, y si se dan en el contexto del corazón izquierdo, puede embolizar hacia el resto del organismo, generando riesgo de ACV, de isquemia de algún órgano, o isquemias arteriales de los miembros, por ejemplo. Permitiría medir la presión de sístole del ventrículo derecho, que está muy relacionado con lo que viene a ser la hipertensión pulmonar. Y obviamente detectaría el ecocardiograma si ese corazón, no tengo ningún video para mostrarles ahora, pero siempre detectan si tiene la función ventricular conservada, es decir, si no tiene alguna alteración en la motilidad. Ustedes, si tienen la oportunidad de leer un ecocardiograma de algún familiar o alguno de ustedes, van a ver que hay un segmento que dice
sin alteración en la motilidad o con acinesia de alguna parte o hipocinesia. ¿Qué significaría? Cuando dice hipocinesia significa que se mueve poco. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales se mueve poco lo que viene a ser, ahí no veo la flechita, ahí está, que se mueve poco el vértice, entonces sería una hipocinesia apical o una hipocinesia basal. Entonces, ayuda muchísimo el ecocardiograma a la hora y da muchísima información. Por eso es como que se dejó un poco de lado el examen físico de antes, que se hacía la percusión cardíaca. Hoy ya no se usa nada de eso. Hoy en día el ecocardiograma permite ver muchísimas cosas y tiene gran valor diagnóstico. Esto sería con Doppler. El ecocardiograma, cuando tiene incorporado un sistema Doppler, el Doppler permite ver el flujo, ¿sí? Lo que se ve de color rojo es lo que se acerca al transductor, lo que se ve de color azul es lo que se aleja, y esto permite detectar en el Doppler la función de las válvulas. Es decir, porque si yo hago el ecocardiograma de esta forma, yo puedo medir los espesores de la pared, puedo ver los diámetros de las cavidades, puedo ver si tiene alteración en la motilidad, pero con el Doppler yo puedo detectar si es que hay, por ejemplo, reflujo de una cavidad a otra. Si llega a haber reflujo, obviamente estaría hablando ante una válvula que está insuficiente, es decir, que no se cierra adecuadamente. Entonces, acá vemos cómo está bien dividido entre lo que viene a ser la aurícula y el ventrículo, y vemos cómo no hay reflujo, es decir, cómo la válvula está bien cerrada, entonces no existe insuficiencia de esta válvula. Si llegara a haber reflujo, eso sería equivalente a justamente la presencia de una insuficiencia valvular. Lo mismo que al detectar la velocidad del chorro que sucede entre cada válvula, permitiría detectar si es que hay compromiso estenótico o no, es decir, si hay una válvula con estenosis. Entonces, sepan que además del examen físico que nosotros realizamos de poder ocultar si el paciente tiene un soplo y de acuerdo a las características del soplo saber ante qué valvulopatía nos encontramos, la que nos va a dar el diagnóstico de la valvulopatía es esto, es el ecocardiograma Doppler color, que permitiría detectar sí o sí el tipo de patología valvular que está comprometida. Muy bien, eso es todo. ¿Dudas o consultas de esto? Así pasamos al siguiente tema. No, profe. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente.